Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de SQL, donde vamos a vamos a abordar el tema de la modificación de las tablas. Vamos a ver concretamente cómo agregar, modificar y eliminar campos dentro de una tabla y vamos a ver también cómo establecer el valor por defecto de un campo dentro de una tabla desde código SQL. Para poder hacer todo esto vamos a tener que utilizar algún comando nuevo que creo que no hemos visto. Vamos a tener que utilizar el comando alter para todo lo relacionado con modificación, agregar campos dentro de una tabla, y también vamos a tener que utilizar el comando drop para todo lo relacionado con eliminación tanto de campo como de características de un campo de una tabla. Así que vamos a ello. Bien, vamos a comenzar por ver cómo agregar un campo a una tabla que tuviéramos creada anteriormente. Vimos en el vídeo anterior cómo crear tablas desde SQL. Bueno, pues ahora vamos a agregar un campo. Imaginemos que o bien se nos olvidó en su momento agregar un campo, o bien con el tiempo surge la necesidad de agregar más campos a una tabla que tenemos ya construida de hace tiempo. Por ejemplo, fijaos en la tabla cliente de Madrid que tengo en esta base de datos de gestión de pedidos. Si abro esta tabla en vista diseño, pues vemos que esta tabla tiene una serie de campos: código cliente, empresa, dirección, población, teléfono, responsable e historial. Imaginaos que desde código SQL necesito agregar un campo más con sus características, es decir, con su tipo de datos. Imaginemos, por ejemplo, que desea agregar un campo con el nombre fecha baja y que además pues sea de tipo fecha hora, ya que estamos trabajando en Access. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues nos vamos en Access a crear, diseño de consulta, vista SQL, como ya sabemos hacer, y debemos trabajar, como decía, con el comando alter. Luego entonces se sustituye el comando select por un comando alter. A continuación debemos especificar qué es lo que vamos a modificar. Alter, si queréis, por hacerlo más fácil, lo podéis traducir por alterar, ¿no? Por modificar. Entonces le estamos diciendo con alter table que vamos a modificar una tabla. A continuación debemos indicarle el nombre de la tabla, en nuestro caso, pues clientes de Madrid. Y ahora dentro de esta tabla debemos especificar qué queremos hacer, si queremos modificar un campo existente o queremos agregar un campo. Si lo que queremos es agregar un campo, debemos utilizar la cláusula add y a continuación column. Bueno, pues si lo traducimos del inglés, esto es agregar columna, con lo cual es bastante sencillo. Casi que es como hablarle en inglés, ¿no?, a nuestro código SQL. Luego entonces, alter table, clientes Madrid, add column, y a continuación el nombre que le queremos dar a este campo. Hemos dicho que debía ser fecha baja, pues fecha baja, con guión, todo junto, como queráis, ¿no? Y luego, muy importante, debemos especificar a continuación del nombre del campo el tipo de datos que va a albergar ese campo, y de esto ya hemos hablado en vídeos anteriores. Vamos a decirle que es de tipo fecha-hora. Bueno, pues date. Con lo cual quedaría alter table, clientes Madrid, add column, fecha baja, date. Bueno, pues si ejecutamos esta instrucción, Access no nos da ningún tipo de advertencia. Lo único que ocurre es que detecta que se trata de una consulta de definición de datos, ¿no? Si abrimos ahora la tabla en vista diseño, como hicimos antes, pues vemos que tenemos un campo más, que es fecha baja, y que además pues es de tipo fecha hora. Bueno, pues es así de simple. Vamos a hacer un segundo ejemplo, igual de sencillo, pero por cambiar un poco nos vamos a ir a MySQL. Luego entonces nos vamos a phpMyAdmin. Vamos a trabajar con la base de datos que estábamos utilizando para este curso SQL. Llamé yo a esta base de datos en su día. Y vamos a trabajar dentro de esa base de datos con la tabla de prueba. Esta tabla de prueba pues tiene únicamente dos campos, ID y nombre. Si pulso en estructura, pues ahí lo vemos, ¿no? Nos vamos a SQL. Imaginaos que deseo agregar un campo más a esta tabla de prueba con el nombre de población y que sea de tipo texto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues exactamente igual. Lo que tenemos que hacer es utilizar nuevamente el comando alter table. Alter table, en este caso la tabla que vamos a modificar o alterar es la tabla de prueba, y lo que voy a hacer pues es agregar un campo, add column, con el nombre de población, y por último indicar el tipo de dato que va a almacenar en su interior. Varchar, por ejemplo, para que sea de tipo texto, y ahora pues le indicamos la longitud de ese campo, 20 caracteres. Una vez que hemos hecho esto, pues pulsamos en phpMyAdmin el botón de continuar, y como podéis observar, pues ya tenemos aquí un campo más, ¿no? El campo de población. Si vamos a estructura, pues vemos que efectivamente ha agregado un campo más, población, de tipo varchar, con una longitud de 20 caracteres. Y bueno, pues así todos los campos que deseéis agregar.
Si por el contrario lo que queremos es eliminar un campo de una tabla, bueno, pues en ese caso debemos utilizar el comando drop. El comando drop lo que hace es eliminar o bien campos que tengamos dentro de una tabla o bien características del campo. Ahora veremos después esto de las características. Vamos a eliminar, por ejemplo, el campo población que hemos agregado hace un instante. Bueno, pues muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es indicarle primero que vamos a modificar una tabla. Luego entonces alter table. Si pusiéramos drop table, lo que haríamos sería eliminar la tabla entera. Luego entonces alter table. A continuación, nombre de la tabla que vamos a modificar, que vamos a alterar, prueba. Y ahora es donde entra el comando drop, ¿no? Drop column. Y de esta forma le estamos indicando que vamos a eliminar un campo o columna. Y el campo que vamos a eliminar pues es población. Si ejecutamos esta instrucción, vamos a continuar. En phpMyAdmin nos sale un mensaje de advertencia. Siempre que se utiliza el comando drop sale este mensaje de advertencia, pues aceptamos y vemos cómo elimina automáticamente este campo. Para realizar la misma operación desde Access, pues exactamente igual. Volvemos a Access, recordamos que en esta tabla de clientes de Madrid hemos agregado hace un instante el campo fecha baja. Bueno, pues vamos a eliminarlo. Sería exactamente igual. Tenemos aquí todavía el código anterior. Bueno, pues este código anterior casi que lo puedo reutilizar en parte, ¿no? Es decir, alter table, clientes de Madrid, pero aquí ya debemos especificarle con el comando drop que vamos a eliminar la columna, drop column, fecha baja. Y ahora, pues una vez que hemos hecho esto, ejecutamos la consulta y, bueno, Access no lanza, al contrario de phpMyAdmin, ningún mensaje de advertencia. Si nos vamos a vista diseño, pues vemos como ya ese campo de fecha baja pues no está. Bien, imaginaos que queremos modificar algunas de las características de un campo, por ejemplo, el tipo de datos, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Vamos a agregar en primer lugar a la tabla clientes de Madrid de nuevo el campo fecha baja porque lo acabamos de eliminar. Luego entonces alter table, clientes de Madrid. Y aquí pues tocaría volverlo a agregar, ¿no? Es decir, add column y aquí le decimos fecha baja. Pero imaginaos que este campo pues ahora va a ser de tipo texto, ¿no? Es decir, en vez de tipo fecha, pues o bien porque nos hemos equivocado o bien porque en principio queremos que sea así, vamos a hacer que sea de tipo texto. Y como estamos en Access, podemos especificar que sea de tipo texto tanto con varchar como con text, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a decirle varchar, por ejemplo, 10. Y ahora, pues, si ejecutamos esta consulta, pues veremos cómo efectivamente nos vuelve a agregar el campo fecha baja a la tabla, ¿no? Pero si os dais cuenta, pues es de tipo texto. ¿Cómo podemos modificar el tipo de datos de tipo texto a tipo fecha? Bueno, pues vamos a verlo. Tenemos que utilizar el comando alter dos veces, doblemente. Primero para especificar que vamos a modificar la tabla de clientes y después para especificar que vamos a modificar el campo fecha baja. Entonces la consulta sería de la siguiente forma. Alter table, clientes de Madrid, y aquí no vamos a agregar nada. Lo que vamos a hacer va a ser modificar, luego entonces nuevamente alter. Alter column, a continuación nombre de la columna que vamos a modificar, en este caso es fecha baja, y a continuación el tipo de datos que queremos que tenga esta columna, date. Hace un instante, si os habéis dado cuenta, lo teníamos como tipo texto, ¿no? Bueno, pues si ejecutamos esta consulta y abrimos la tabla en vista diseño, pues vemos que ya no es de tipo texto, sino que es de tipo fecha hora. Luego entonces, utilizando doblemente el alter, pues le indicamos modifica tabla y modifica campo. Esta sería la forma de agregar columnas, add column, eliminar columnas, drop column y modificar columnas, alter column. Todo precedido siempre del comando alter y la tabla que queremos modificar. Vamos a ver ahora cómo establecer el valor por defecto de un campo dentro de una tabla. Y para eso, pues nos vamos a ir a phpMyAdmin porque debemos utilizar una cláusula, que es la cláusula setDefault, que no es admitida por todos los gestores de bases de datos. Por ejemplo, Access no admite esta cláusula, pero MySQL sí que la admite. Entonces, para ver este ejemplo, cómo establecer el valor por defecto de un campo, nos vamos a ir a phpMyAdmin y aquí pues vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de la tabla prueba. Tenemos la tabla prueba con dos campos, ¿no? Si os fijáis, el campo nombre tiene un valor predeterminado o por defecto de null. Este es el valor por defecto que MySQL le va dando a los campos si no especificamos lo contrario, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos para que un campo, en vez de tener el valor por defecto null, pues tenga otro valor por defecto?
vamos a agregar un campo nuevo, que va a ser, por ejemplo, el campo pues, lugar de nacimiento, y ese campo pues, va a tener como valor por defecto la palabra desconocido. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que a la hora de rellenar los datos, si no conocemos el lugar de nacimiento de una persona, pues no haya que teclear la palabra desconocido. Bien, ¿cómo haríamos? Pues nos vamos a SQL y aquí pues vamos en principio a agregar un campo a esta tabla de prueba. Luego entonces, tal y como hemos visto, es alter table, a continuación nombre de la tabla, prueba, a continuación add column y ahora pues hemos dicho que se va a llamar lugar de nacimiento. Y este campo pues va a ser de tipo texto, luego entonces varchar y vamos a indicarle que va a tener una longitud de 20 caracteres, por ejemplo, ¿no? Ejecutamos esta consulta, esta instrucción SQL y ya tenemos lugar de nacimiento dentro de nuestra tabla. Entonces, si os fijáis, en este campo, lugar de nacimiento, pues es de tipo varchar, longitud 20, pero el valor por defecto sigue siendo null. ¿Cómo lo cambiamos? Pues de la siguiente forma. Nos vamos a SQL nuevamente y aquí pues debemos utilizar el comando alter. Primero tenemos que especificarle tabla que queremos modificar. Luego entonces alter table, la tabla se llama prueba. A continuación, campo que queremos modificar, alter column y el campo pues es lugar de nacimiento. Y ahora, ¿qué es lo que queremos hacer con este campo? Vamos a escribirlo bien porque si no lo escribo bien, evidentemente no va a funcionar. Lo que queremos hacer es que el valor por defecto sea la palabra desconocido. Y es aquí donde entra en juego la cláusula setDefault. SetDefault, un espacio y entre comillas, desconocido. Entre comillas porque esta información es de tipo texto. Si fuera un valor numérico, porque el campo es de tipo número, pues iría sin comillas. Y si fuera un campo de tipo fecha, pues iría entre almohadillas o entre comillas, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, si pulsamos en continuar, pues vemos cómo me deja fatal y me dice que hay un error. ¿En qué consiste el error? Pues vamos a verlo. Bueno, pues si os dais cuenta, aquí el campo en su día, en su momento, hace un instante, lo he escrito mal. No es lugar de nacimiento, sino que le falta la i. Luego entonces, no me queda más remedio que, si quiero que funcione, hacer que se llame igual de mal, es decir, quitar la i en el campo que queremos modificar. Hecho esto, volvemos a pulsar en continuar y ahora sí, pues la consulta se ha ejecutado con éxito. Si nos vamos a estructura, pues vemos cómo efectivamente, fijaos, el valor por defecto pasa de ser null a ser desconocido. Y si queremos eliminar este valor predeterminado, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues debemos utilizar el comando drop. Lo haríamos de la siguiente forma. Nos vamos nuevamente a SQL y aquí pues tendríamos que empezar por decirle, primero, tabla que queremos modificar. Prueba, alter table, prueba. A continuación, campo que queremos modificar, alter column. Y ahora el nombre del campo. Y ojo, porque como lo escribí mal a la hora de crearlo, pues ahora lo tengo que escribir mal a la hora de modificarlo, ¿no? Aquí pues me faltaría la i, con lo cual sería así. Y una vez que hemos especificado el campo que vamos a modificar, para quitar el valor por defecto, comando drop, y le decimos que vamos a eliminar la característica de valor por defecto, default. Luego entonces para poner el valor por defecto, set default, para eliminar el valor por defecto, drop default. Una vez que hemos hecho esto, pues ejecutamos la consulta, nos dice que ha sido ejecutada con éxito y si nos vamos a estructura, pues vemos como nuevamente el lugar de nacimiento pues vuelve a tener el valor por defecto nulo, ¿no? Que es el que tiene en MySQL por defecto. Si probáis estas cláusulas setDefault y dropDefault con Access, por ejemplo, pues no os lo va a admitir. Vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a clientes de Madrid. Imaginaos que el campo empresa yo quiero pues que tenga también desconocido como valor por defecto, ¿no? Fijaros que en Access el valor por defecto lo tenemos aquí en las propiedades valor predeterminado, ¿no? Entonces aquí pues debería de poner desconocido. Bien, pues siguiendo las instrucciones SQL que hemos visto hace un instante, pues haríamos lo siguiente. Ya os anticipo que va a fallar, claro. Alter table, clientes de Madrid, alter column y ahora pues el nombre del campo que quiero modificar es empresa. Ahora le diría set default y ahora pues aquí, entre comillas, igual que hicimos antes, le pondría por ejemplo desconocido. Una vez que hemos hecho esto, ejecutamos y dará error porque no es admitida esta cláusula por el gestor de base de datos Access.
Bien, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos después de haber visto cómo agregar columnas, modificar las características de una columna, eliminar columnas, drop column y establecer y quitar el valor por defecto de un campo. Os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.